Muchachos, vamos a continuar con los conceptos de principios científicos del análisis de procesos. En este caso, bueno, lo que nosotros vamos a hacer es eh, continuar con los conceptos de dinámica. ¿Ok? En el caso de dinámica, nosotros tenemos que ver dos cosas. El primer tema es lo que es la dinámica de una partícula y de un flujo de partículas. Como pueden ver acá, eh, si nosotros tenemos una partícula, pues no es ningún problema, ¿verdad? Hay un movimiento con una velocidad y simplemente es lo que nosotros sabemos de física sin problema alguno. En el caso de un flujo es una continuación de una partícula detrás de otra, ¿verdad? Entonces eso cambia un poco las características, ¿verdad? Vean por ejemplo acá, ¿verdad? En el caso de la velocidad para una partícula, pues sin problema, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos desde física. Y la masa, en el caso de una partícula, viene dada por precisamente su masa en kilogramos. Pero aquí también es muy importante hacer énfasis en este flujo de fluidos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un flujo de fluidos ya no se habla de masa propiamente, sino que se habla de flujo másico. Y el flujo másico viene dado por esta expresión que es la densidad por la velocidad por el área transversal a la dirección de esa velocidad. ¿De acuerdo? Y ya de aquí en adelante todos los demás conceptos cambian. La masa de una sustancia para partículas viene dada precisamente por su masa, mientras que para un flujo de fluidos viene dado por el flux que es definido como el flujo másico de esa sustancia entre el área transversal en el cual pasa ese flujo másico. Y esto es igual a una expresión que vamos a ver más adelante. De igual manera, la cantidad de movimiento para una partícula es la expresión que conocemos de física, ¿verdad? Masa por velocidad, mientras que para un flujo de fluidos tenemos que la cantidad de movimiento viene dada por el flujo másico por la velocidad. Entonces vean que aquí ya el concepto cambia significativamente, ¿verdad? Porque resulta que esa cantidad de movimiento resulta ser una fuerza, ¿verdad? Cosa diferente para una partícula, donde para poder sacar la fuerza de la partícula nosotros tenemos que derivar esa cantidad de movimiento con respecto al tiempo, mientras que para el flujo de fluidos la cantidad de movimiento es la fuerza. Las energías, bueno, ya nosotros las conocemos para una partícula, mientras que para un flujo de fluidos esa masa se sustituye por el flujo másico. Entonces obtenemos cada uno de las energías, sea cinética, potencial o interna. Y por último está lo que es el trabajo, ¿verdad? Para una partícula, que lo conocemos como la sumatoria de fuerzas por la distancia, mientras que para un flujo de fluidos tenemos que el trabajo es la sumatoria de fuerzas por el cambio de velocidad, ¿verdad? Entonces en ese caso también hay un cambio significativo en el sentido de que ese trabajo se convierte en una potencia, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de lo que es un flujo de fluidos, ¿verdad? Un flujo másico, por ejemplo aquí, que viene dado en unidades o cuya expresión está dada en kilogramos entre segundo, ¿verdad? O sea, unidades de masa entre unidades de tiempo, kilogramos entre segundo. Y este es un concepto que tenemos que diferenciar muy bien de lo que es el concepto de acumulación. Acumulación, que la definición es el cambio de una propiedad extensiva con respecto al tiempo. ¿Sí? En este caso se está usando la masa como ejemplo de propiedad extensiva, ¿verdad? El cambio de la masa con respecto al tiempo es la acumulación de masa. ¿Sí? Así también podemos verlo para cada una de las propiedades extensivas, ¿verdad? Muy importante que tenemos que hablar de propiedades extensivas. No se puede hablar de acumulación de ninguna propiedad intensiva. Entonces, por ejemplo, puede haber acumulación de volumen, como el cambio del volumen con respecto al tiempo, acumulación de masa, el cambio de la masa con respecto al tiempo, el cambio de la masa de una sustancia con respecto al tiempo, el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo y los cambios de energía cinética, potencial e interna. ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, bueno, si ustedes se dan cuenta, la acumulación de masa viene dada también en unidades de masa con respecto al tiempo, ¿verdad? O sea, masa en kilogramos y el tiempo, por ejemplo, en segundos, o sea, kilogramos entre segundo, que es exactamente las unidades que tiene el flujo másico, ¿verdad? Entonces muchas veces el flujo se confunde con lo que es acumulación. ¿Pero por qué? No solo porque las unidades son iguales, ¿verdad? Sino porque muchas veces para poder nosotros medir un flujo, por ejemplo un flujo másico, lo que hacemos es acumularlo. Entonces, por ejemplo, si a usted le dicen mida el flujo másico que sale de un tubo, ¿verdad? De un tubo de agua, usted normalmente lo que haría sería tomar un balde, acumular el flujo durante un tiempo dado y simplemente hacer el cociente, ¿de acuerdo? Entonces usted midió el flujo acumulándolo, ¿de acuerdo? Entonces aquí es importante saber que están relacionados pero que son cosas diferentes, donde la acumulación es el cambio de una propiedad extensiva con respecto al tiempo y el flujo está relacionado con la propiedad extensiva de un flujo de partículas o sea, de una partícula detrás de otra, ¿de acuerdo? Y el otro concepto aquí importante es el concepto de cinética de reacción. Aquí nosotros vemos tres cinéticas de reacción, pero hay muchas más, ¿de acuerdo? La primera cinética de reacción es la cinética de reacción de primer orden. Esa cinética de reacción lo que significa es que la velocidad de reacción, que viene dada por una menos RA como una nomenclatura, que es la velocidad con la que se consume A, por eso es el menos y por eso es el A, viene dada por un coeficiente por la concentración de la sustancia por el volumen. ¿De acuerdo? La velocidad de reacción siempre va a tener unidades de kilomol entre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, el coeficiente K, que es un coeficiente, no es una constante, es un coeficiente, se acomoda sus unidades para que con una concentración en kilomol entre metro cúbico o algo o cualquier tipo de expresión para concentración, ¿verdad? Y el volumen en metro cúbico se obtenga las unidades correspondientes de kilomol entre segundo. ¿De acuerdo? Normalmente se utilizan esas unidades, la concentración en kilomol entre metro cúbico y el volumen en metro cúbico. Entonces, para una velocidad de reacción de primer orden, la K o el coeficiente de velocidad de reacción tiene unidades de 1 entre segundo. ¿De acuerdo? Y es de primer orden o orden poblacional precisamente porque solo depende de un reactivo. La velocidad de reacción solo depende de la concentración de un reactivo. Siguiendo en forma análoga una reacción de segundo orden, se llama también reacción de masas, porque precisamente la velocidad de reacción menos RA depende de la concentración de dos sustancias, ¿de acuerdo? Y en este caso, de igual manera se multiplica por el volumen solo una vez, ¿de acuerdo? Se multiplica por el volumen solo una vez y tiene un coeficiente. En este caso, para que la velocidad de reacción sea o tenga unidades de kilomol entre segundo, resulta que el coeficiente de velocidad de reacción tiene que tener unidades de metro cúbico entre kilogramos segundo, ¿de acuerdo? También existe la reacción de segundo orden monomolecular, donde en realidad se depende de una única sustancia, pero con un exponente al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces podemos hablar que una reacción de primer orden, que depende de una única sustancia, podríamos hablar que es una SN1, donde en realidad la velocidad de reacción depende de la concentración del elemento de transición o del compuesto de transición, mejor dicho. Una reacción de segundo orden es una SN2, donde se tiene que la velocidad de reacción depende de la concentración de carbocatión y del nucleófilo correspondiente, ¿verdad? Y una reacción de segundo orden monomolecular podríamos verlo como una autocondensación. ¿Se acuerdan de las autocondensaciones?
de los aldehídos y de las cetonas. Bueno, algo así podría uno esperar de una reacción de segundo orden monomolecular. ¿De acuerdo? Y tenemos también la velocidad de reacción de orden cero, que es la que se rige por la difusión o la concentración de catalizador. Como la concentración de catalizador en principio no cambia porque el catalizador no se consume, entonces esta expresión no tiene dentro de sí ninguna concentración, ¿verdad? La velocidad de reacción de consumo de A es igual a un coeficiente de velocidad de reacción por el volumen, donde K va a tener unidades de kilomol entre metro cúbico segundo. ¿De acuerdo? También está regida por la difusión porque podría ser una u otra. ¿De acuerdo? Porque la velocidad de difusión podría retrasar la velocidad de reacción. La reacción podría ser muy rápida, pero va a depender entonces de la velocidad de difusión. ¿De acuerdo? Como les digo, existen otras velocidades de reacción que pueden tener cocientes, que pueden ser parciales. Por ejemplo, hablar de una velocidad de reacción 3 medios, ¿sí? O algo así, es razonable. Y están las reacciones reversibles, donde tenemos una velocidad de reacción hacia la derecha y una velocidad de reacción hacia la izquierda. En este tipo de reacciones, de igual forma se tiene la velocidad de reacción y siempre la velocidad de reacción va a estar dada, o en general va a estar dada para los reactivos, ¿de acuerdo? Y va a estar definida por el reactivo limitante. O sea, en todos estos casos anteriores, la velocidad de reacción debería de ser que esté dada para el reactivo limitante. En este caso sería A, ¿de acuerdo? Siempre el reactivo limitante va a ser quien tome el control de la velocidad de reacción. Y luego, entonces aquí en las reacciones reversibles vamos a tener la velocidad de reacción de consumo de A y la velocidad de reacción del consumo de una de las especies que se forma, ¿verdad? La que esté, la que sea el reactivo limitante, en el caso de la inversa, ¿de acuerdo? Las reacciones reversibles llegan a un equilibrio termodinámico que viene dado por una K mayúscula, ¿verdad? Que se puede comprobar que es igual al cociente de las velocidades de reacción hacia la derecha entre la velocidad de reacción hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Esto es una casualidad, pero no es tanta casualidad y es comprobable de que el equilibrio termodinámico es ese, es que la K del equilibrio es igual a el cociente de las velocidades de reacción. Mucho cuidado con las K porque las K también van a aparecer mucho. En este caso la K mayúscula es el equilibrio termodinámico y las K minúscula los coeficientes de velocidad de reacción, que son coeficientes y no son constantes. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción puede variar y de hecho varía con respecto a la temperatura. Recuerden la expresión de Arrhenius, donde nosotros podemos obtener un estimado de una velocidad de reacción a una temperatura diferente a una temperatura dada donde nosotros conocemos una primera velocidad de reacción. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo importante, es un coeficiente, no es una constante. Y el otro concepto es el concepto de una reacción de pseudo primer orden. Una reacción de pseudo primer orden podemos decir que es una reacción de segundo orden donde nosotros lo que hacemos es tratar de transformarlo en una reacción de primer orden. ¿Cómo? Diciendo, por ejemplo, que el valor de K por la concentración de B es prácticamente otra K, una K segundo prima, por decir algo, por la concentración de A. Entonces convertimos una reacción de segundo orden o de orden superior en una reacción de primer orden. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque muchas veces la reacción de primer orden es muy estudiada, entonces muchas veces es muy conveniente convertir una reacción de segundo orden en una reacción de primer orden para efectos de facilidad de los cálculos y facilidad del análisis, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues como vimos, la idea es que el nuevo coeficiente sea la multiplicación del coeficiente original por una de las concentraciones, ¿verdad? K por CB, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de que la concentración de B permanezca lo más constante posible. ¿Cómo? Por ejemplo, podría ser agregando B
en la velocidad en la que se consume, o por ejemplo podría ser agregar un exceso muy grande de V, de tal forma de que el cambio de V es muy poco, ¿verdad? Entonces pues simplemente casi que no cambia y se puede asumir que es casi constante. De acuerdo, hay otras técnicas, ¿verdad? Pero digamos, eso es como una explicación para que ustedes sepan cómo llegar a convertir una reacción de segundo orden en una reacción de pseudo primer orden. Que pseudo primer orden significa que es algo parecido o similar a una reacción de primer orden. ¿De acuerdo? Estos son los conceptos de cinética de reacción. Por ahí hay unos videitos que yo les puedo subir para que ustedes vean la explicación de estas cinéticas de reacción pues asociadas a las SN1 y SN2. Espero que esto les haya servido y vamos a seguir posteriormente con más conceptos. Muchas gracias.